Buenos días, un saludo para todos ustedes. Bienvenido a tu devocional de Amanecer con Jesús. Le damos gracias a Dios por todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a compartir una palabra que está en Primera de Timoteo en el capítulo número 2 y versículo número 5. Nos dice la palabra, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y vemos lo que nos habla la palabra de Dios, que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Recuerdo hace muchos años que estamos viviendo en otro lugar y nos habían enviado allí para una iglesia y había un conflicto. Habían varios, digámoslo así, varios combos en ese lugar y había un conflicto también entre la policía y uno de esos grupos. Y recuerdo que uno de esos jóvenes se me acerca y me dice que ellos querían que hubiera como algo de paz entre la misma policía y ellos. Me dijeron que si servía de intermediario, ¿sí? Que si podía estar en medio de ellos para hablar, mediar, para que hubiera un diálogo entre ellos. Y eso mismo pasa con nosotros. Hubo algo que pasó en el huerto del Edén. Recuerda que Adán y Eva pecaron y todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios a través del pecado. Todos ya estamos condenados a muerte. Pero ¿qué sucedió ahí? Dice la palabra que el Señor envió a Jesús a morir por todos nosotros en la cruz. O sea, Él vino a mediar, a resolver algo entre Dios y nosotros, porque estábamos muertos en pecado. Jesús vino a mediar. Y entonces Jesús viene, muere en la cruz, resucita y nos da libertad. Pero también vino a entregarnos salvación. Y ese es el mediador que nos habla la palabra de Dios, donde nos habla de que hay un solo Dios, que es nuestro Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Jesús es el único intermediario entre nosotros y el Padre. Por eso nosotros tenemos que entender algo muy importante, lo que es un mediador. Y vamos a mirarlo en la cuestión de la Biblia. En la Biblia, el mediador es entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese mediador? Es Jesús. Y el mismo apóstol Pablo lo habla. Por eso el apóstol Pablo nos está enseñando acá que Jesús es el único que nos ayuda a mediar entre Dios y todos nosotros. Nosotros oramos, Jesús intercede por nosotros. Amén. Entonces vemos que tenemos esa conexión con Jesús y es a través de la conexión con Jesús que tenemos la conexión con Dios. Te voy a decir algo, no hay otro intermediario entre Dios y el hombre, solamente Jesús hecho hombre, solamente Él. Tú no puedes tener más intermediarios aparte de Jesús, porque la misma palabra lo dice, el único y un solo mediador, dice un solo mediador, o sea, es el único, porque es uno solo. Entonces, de pronto tú eres una persona que todavía piensas en que hay santos o que hay una cantidad de cosas que te pueden acercar a Dios. Solamente es a través de Jesús, lo dice la palabra de Dios. Por eso el papel que está desempeñando Jesús en medio de Dios y nosotros como mediador es muy importante de que tú comiences a entenderlo y a comprender, ¿sí? Que es un término bíblico y que ese término bíblico es cuando alguien está siendo intermediario entre dos partes, ¿sí? Una parte es Dios y la relación con nosotros. Entonces entra Jesús a mediar entre los dos. Amén. Él es el único que puede venir a mediar por nosotros. Por eso, un mediador es alguien que actúa como puente en el mundo espiritual entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese puente? Es Jesús. Es el único puente que tenemos para comunicarnos con Dios. Por eso nosotros tenemos que entender y saber y tener algo muy claro, de que
A ti te pueden decir, no, es que tú puedes rezarle a este santo o a aquel santo y tú puedes llegar y prenderle una vela a este santo o una veladora y él va a interceder por ti. Eso es mentira. O sea, tú no puedes caer en eso. Y hay muchos cristianos que lo hacen. Hay cristianos que todavía alumbran disque santos o los muñecos estos. Sabes que eso es algo que es pecado y va en contra de Dios, porque están adorando imágenes, están adorando santos que no existen. Por eso la palabra de Dios es muy clara y nos habla acá. Por eso dice, el cual se dio a sí mismo. O sea, él vino y se entregó por nosotros, vino y se entregó por ti. Él mismo se entregó por cada uno de nosotros. Dice, en rescate por todos. ¿Por qué el rescate? Por lo que te dije ahora. Ya todos estamos condenados a muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado de Adán y Eva. Por eso él vino a rescatarnos. Fue el único que vino y murió por todos nosotros. Entonces dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todo el mundo sabe de que Jesús vino y murió por nosotros. ¿Sí? Muchos dicen, yo creo en Jesús, y hay ateos que dicen que no. Listo, esos pueden pensar lo que quieran, pero Jesús vino y murió por todos nosotros y vino a interceder por nosotros. Él es nuestro mediador. Por eso tú tienes que tener la fe y la confianza de que hay un solo Dios, que es nuestro Padre, y que es a través de Jesús que nos podemos comunicar, o sea, una comunión con Dios a través de Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Él ruega al Padre por nosotros. Él escucha nuestra oración. ¿Sí? Por eso es muy importante que tú entiendas la palabra y las escrituras y las leas. Por eso dice que es Jesucristo hombre. Entonces vemos la importancia acá de lo que es un mediador. Ahora, tú como hijo de Dios puedes ser un mediador para que mucha gente que no conoce de Jesús llegue a los pies de Dios. Tú puedes ser ese mediador cuando tú vas y llevas la palabra a una persona que necesita y tiene hambre y sed de Dios. Entonces tú vas a mediar entre tú y el Señor para que esa persona llegue a los pies de Jesús. Tú vas a ir a mediar, vas a compartirle a esa persona que no conoce de Dios para que esa persona llegue al Señor. Entonces mira que nosotros también somos esas personas, esos mediadores acá en la tierra, para que muchos de ellos también lleguen a los pies de Cristo. Tú puedes llegar a ser un mediador, aún en conflictos, donde Dios te pueda usar para que haya unidad. Hace muchos años yo recuerdo que estuve evangelizando en el Valle del Cauca y me tocó ver cómo en uno de esos municipios de allá habían dos combos, dos bandos enemigos. Un día estaba yo por allá evangelizando en un lugar y en ese lugar había un hombre que era uno de esos bandos y era el que mandaba. Y cómo lo coge el Espíritu Santo y lo toca. Y luego ese hombre va y se encuentra con el jefe del otro bando y ese día hacen las paces. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo, lo reargulló y lo tocó. ¿Pero por qué? Porque ese día Dios me puso a mí como instrumento a hablarles a estas personas de Jesús, a hablar a estas personas del amor de Dios, a evangelizarlos. Y entonces el Espíritu Santo hizo algo ahí. Hubo una mediación entre estos hombres y Jesús a través de uno, porque se les llevó la palabra, pero a la vez hubo una mediación entre estos dos hombres que eran los que manejaban los dos combos. Luego me invitaron a esa alcaldía, me entregaron las llaves de la ciudad e hicieron una ceremonia en la noche donde estaban estos dos hombres, hicieron las paces, estos dos combos se unieron, hicieron las paces y vimos cómo luego ellos hicieron un torneo de fútbol, hacían sancochos en la calle y todos estaban unidos. ¿Pero por qué pasó? Porque Dios y Jesús hicieron algo ahí en el corazón de estas personas, no yo. Dios me usó a mí para que les hablara. Por eso es muy importante que nosotros les hablemos, para que todas esas personas que no lo conocen comiencen a conocer del Señor. Entonces, recuerdo que el alcalde ese día hubo una ceremonia bonita, gloria a Dios, donde tuve la oportunidad de dialogar con los dos
que eran los jefes de esos bandos, se abrazaban. Habían algunos de esos chicos allí, pero también habían personas de las autoridades, de la fiscalía, la policía, del ejército, en esa ceremonia, donde nos reunimos todos a darle gracias a Dios, porque hubo una mediación ahí, ¿sí? Donde el Señor me puso a mí como mediador, para que hubiera una unidad entre esas personas, entre esos dos combos, donde gracias a Dios, muchos quedaron conectados con Dios, pero se acabaron esos conflictos en ese lugar. Todos llegaron a ser amigos y se dieron cuenta de que no valía la pena, de que se estuvieran pues haciendo daño. Pero dejemos esto a un lado y miremos esta parte tan importante que es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es la persona que te va a ayudar a interceder, es la persona que intercede por ti, es la persona que está ahí en medio del Padre y en medio de nosotros. Estamos nosotros, está Jesús y está el Padre. Y entonces el Señor intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. Por eso Él vino en rescate de nosotros y murió por cada uno de nosotros. Por eso nos sale la palabra que se entregó a sí mismo por rescate a nosotros. Jesús es nuestro único y verdadero Salvador. No ponga la mirada en hombres, ponga la mirada en Jesús, que Él es el único que te da salvación. Él es el único que te entregó la salvación y Él es el único que entregó su vida por ti para que todos tus pecados fuesen perdonados. Así de que yo espero que esa palabra que hoy el Señor nos entregó, te des cuenta de que solamente a través de Jesús podemos tener una comunión con Dios. ¿Sí? Que no es a través de santos ni de todo lo que te han enseñado en la tradición. No es eso. No te lo estoy diciendo yo y cosas que yo me inventé. Es la misma palabra de Dios donde nos está hablando Pablo de que el único intermediario entre Jesús y el hombre, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos queriendo ir mañana a las 7. Nos puedes visitar a nuestro canal de YouTube, Martín López. Te puedes suscribir, comparte la palabra que hay allí, dale un me gusta. Nos vemos queriendo Dios a las 7. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Chao.